Bienvenidos buscadores de historia y guardianes de la memoria ancestral. Soy Alonso, y hoy te guiaré por un relato que no se perdió en los siglos, porque aún respira en la selva, en los templos de piedra y en las voces de un pueblo que nunca dejó de soñar. ¿Te has detenido a pensar cómo los totonacas, rodeados de montañas, mares y lluvias, pudieron levantar ciudades sagradas, cultivar la vainilla que perfumó al mundo y crear un ritual tan profundo como el vuelo del volador? Si lo que buscas es calma, asombro y reflexión, este viaje es para ti. Hoy nos adentraremos en la vida de los totonacas, un pueblo que transformó la naturaleza en arte, que supo resistir el peso de los imperios y que aún hoy mantiene viva su herencia en Papantla, en sus danzas, en su lengua y en su cosmovisión. Exploraremos su origen en el Totonacapan, la grandeza de El Tajín, la profundidad de su mitología, el dolor del sometimiento mexica, la alianza con Cortés y la fuerza de una cultura que, a pesar de todo, sigue viva. Aquí encontrarás un relato sereno y profundo, lleno de verdad histórica y de respeto por la memoria. Si deseas comprender cómo un pueblo puede mantener su identidad a través del tiempo, cómo la cultura resiste y florece aún en la adversidad, y cómo los hombres pueden hablar con los dioses a través de la danza y la tierra, has llegado al lugar indicado. Acompáñame en esta travesía por la historia de los totonacas, y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los grandes misterios de la historia y la filosofía de la humanidad. Capítulo 1. Los orígenes del pueblo del sol y la vainilla. Hace más de 2 milenios, en la región del Golfo de México, entre montañas suaves y llanuras fértiles, se levantaron los primeros poblados totonacas. El mar les ofrecía peces y sal, la selva les regalaba maderas, frutos y animales, y los ríos les daban agua para la vida y para sus cosechas. Eran comunidades agrícolas que veneraban la tierra, el maíz y el agua. Sus casas se construían con techos de palma y paredes de barro, sencillas pero firmes, en perfecta armonía con el entorno. El clima húmedo y la tierra fértil hicieron que su agricultura floreciera, y pronto se convirtieron en expertos en el cultivo de frijol, chile, calabaza y sobre todo maíz. En este paisaje nació también un regalo único, la vainilla, una orquídea delicada que con el tiempo se transformó en símbolo de identidad y en ofrenda sagrada. Los totonacas fueron los primeros en cultivarla, en comprender su misterio y en ligarla a sus rituales más profundos. La vainilla no era solo un fruto, era un puente entre lo humano y lo divino. Los totonacas no vivieron aislados. Desde muy temprano tejieron redes de intercambio con los grandes pueblos de Mesoamérica. Con los olmecas, los antiguos habitantes del Ul, compartieron rutas de comercio y una visión espiritual donde los dioses habitaban la naturaleza. Los olmecas, maestros de la piedra y escultores de colosales cabezas, influenciaron el arte totonaca en sus primeras etapas. Con los mayas, miraban al mismo cielo estrellado. Ambos pueblos fueron astrónomos, guardianes del tiempo y lectores de los ciclos planetarios. Los mayas registraban sus cálculos en códices, mientras que los totonacas guardaban su conocimiento en tradición oral y rituales. Y con los teotihuacanos, que levantaron la majestuosa ciudad de los dioses en el altiplano, los totonacas compartieron símbolos y estilos arquitectónicos. El juego de pelota, los templos escalonados y la veneración al sol y a la lluvia muestran una conexión que iba más allá del comercio. Era un diálogo espiritual entre culturas. De este contacto nacieron influencias cruzadas que enriquecieron al pueblo totonaca, pero al mismo tiempo lo hicieron conservar una identidad propia, marcada por la tierra húmeda, el mar cercano y el aroma dulce de la vainilla. El territorio de los totonacas fue conocido como Totonacapan, un nombre que, más que un lugar, es una declaración de identidad. Algunos lo traducen como la tierra de los 3 corazones, otros como la tierra caliente donde nace el sol. Lo cierto es que el Totonacapan se extendía por lo que hoy es Veracruz, Puebla e Hidalgo,
abarcando montañas, selvas y costas, era un espacio diverso y fértil, con pueblos dispersos pero unidos por la lengua, las tradiciones y una cosmovisión compartida. Para los totonacas, el Totonacapan era un mundo sagrado, el mar representaba lo eterno, la montaña era el eje que unía cielo y tierra, el maíz simbolizaba la vida misma, y la vainilla, delicada y misteriosa, era un aroma que llevaba las oraciones de los hombres hasta los dioses. En este primer capítulo hemos viajado a los orígenes de los totonacas, un pueblo que nació entre el mar y la montaña, entre la selva y el cielo, un pueblo que aprendió a vivir en equilibrio con la naturaleza, que se nutrió de las culturas vecinas, pero que siempre conservó un corazón propio, cálido y luminoso como el sol que veneraban. Cuando pienses en el Totonacapan, imagina un amanecer lento sobre las montañas de Veracruz, con la neblina levantándose suavemente y el aroma de la vainilla llenando el aire. Allí, en ese paisaje sereno, nació la historia de un pueblo que aún hoy sigue vivo en sus rituales, en su música, en sus danzas y en la memoria de quienes guardan su legado. Y así comienza nuestro viaje, suave como el viento y profundo como la selva. La historia de los totonacas apenas empieza a revelarse. Capítulo 2. El Totonacapan, tierra fértil y sagrada. El Totonacapan se extendía en lo que hoy conocemos como Veracruz, Puebla e Hidalgo, en la costa del Golfo de México. Era una región marcada por la diversidad, la costa cálida y húmeda, donde el mar entregaba peces, conchas y sal, y donde los manglares se mezclaban con la vida humana. La sierra, con montañas cubiertas de niebla, donde los ríos nacían cristalinos y bajaban hacia los valles para fertilizar la tierra. Las llanuras, fértiles y abiertas, donde se cultivaba el maíz, el chile, el frijol y la calabaza, base de la alimentación mesoamericana. El clima era exigente, con lluvias intensas y calores sofocantes, pero también generoso, pues cada gota de agua daba vida a la selva, a los frutos y a las cosechas. Los totonacas aprendieron a escuchar a la naturaleza y a respetar sus ciclos. En cada amanecer entre la niebla de las montañas, sabían que el mundo era un regalo que debía ser cuidado. El maíz era el corazón del Totonacapan. En torno a él giraba no solo la alimentación, sino también la espiritualidad. Se sembraba con rituales, se ofrecía en ceremonias y se consumía en múltiples formas: tortillas, tamales, atoles. El maíz no era solo comida, era la esencia misma de la vida. Junto al maíz crecían el frijol y la calabaza, que lo complementaban y lo enriquecían. Este trinomio, maíz, frijol y calabaza, formaba una alianza agrícola perfecta que nutría el cuerpo y aseguraba el equilibrio de la tierra. El chile, ardiente y colorido, añadía fuerza y sabor a la dieta, y además, en el Totonacapan, floreció un tesoro único, la vainilla, una orquídea delicada que los totonacas fueron los primeros en cultivar. Su aroma dulce y misterioso no solo conquistó paladares, sino también rituales y ofrendas. La vainilla era considerada un puente hacia lo divino, un regalo de la tierra para agradar a los dioses. Para los totonacas, la tierra no era un recurso, era una madre, una fuerza sagrada. Todo lo que existía estaba interconectado. El mar representaba la eternidad y lo desconocido. La montaña era el lugar donde los dioses se comunicaban con los hombres, un eje que unía el cielo y la tierra. Los ríos eran venas de agua que llevaban vida y fertilidad. El maíz, nacido de la tierra, el hombre mismo, pues ellos se sabían hijos del maíz. La ley. Cada siembra era un acto sagrado, cada cosecha una celebración. En esta cosmovisión también entraban los astros. El sol y la luna marcaban el ritmo del tiempo, las estrellas guiaban los calendarios agrícolas y rituales, y los truenos y relámpagos eran vistos como señales de los dioses que habitaban en las nubes y montañas. El nombre mismo, Totonacapan, tenía un significado profundo. Algunos lo traducen como la tierra de los tres corazones.
Otros lo llaman la tierra caliente, sea cual sea la interpretación. En ambas se percibe una verdad. El Totonacapan no era solo un lugar físico, era un espacio simbólico, un territorio donde latían la vida, la cultura y la espiritualidad de los totonacas. Aquí, cada rincón tenía un sentido. Un árbol podía ser morada de un espíritu, una cueva podía guardar la entrada al inframundo, un manantial podía ser fuente de vida eterna. El Totonacapan era un mapa vivo, donde lo material y lo espiritual se entrelazaban sin fronteras. El Totonacapan fue, y aún es, mucho más que un pedazo de tierra. Fue el corazón donde nació y floreció el pueblo totonaca. Allí la vida cotidiana se unía con lo sagrado, la agricultura con la espiritualidad, el hombre con el cosmos. Si cierras los ojos y lo imaginas, verás una tierra verde, húmeda, con montañas envueltas en neblina y campos de maíz que se mecen suavemente con el viento. Escucharás el canto de los pájaros al amanecer y sentirás el aroma dulce de la vainilla flotando en el aire. Ese es el Totonacapan, un territorio fértil y sagrado que todavía hoy conserva la memoria de un pueblo que nunca dejó de dialogar con la naturaleza. Y así, paso a paso, vamos entendiendo no solo dónde vivieron los totonacas, sino también cómo pensaban, cómo sentían y cómo encontraban en la tierra el reflejo de lo divino. Capítulo 3. Mitología y dioses totonacas. Porque para los totonacas, la existencia no era solo el presente que se podía tocar. Era también el viento, el trueno, la semilla que germina, el sol que amanece, el aroma de la vainilla que sube hacia los cielos. Todo estaba habitado por espíritus, todo tenía un alma. El dios más venerado fue Tajín, el señor del trueno y la lluvia. Su nombre significa trueno o relámpago, y era considerado el guardián de las tormentas. En las montañas del Totonacapan, cuando el cielo se oscurecía y los relámpagos iluminaban la selva, los totonacas sabían que Tajín estaba presente. Él traía la lluvia que fertilizaba los campos de maíz, pero también podía destruir con rayos y tormentas. Por eso, a Tajín había que honrarlo con ofrendas, con danzas y con templos. La ciudad sagrada de El Tajín, llamada así en su honor, fue levantada como un espacio de diálogo con este dios. Allí, cada nicho, cada juego de pelota y cada ritual estaba impregnado de su poder. En el corazón de la mitología totonaca se encontraba el maíz, alimento sagrado y símbolo de la vida. El hombre, según la tradición, estaba hecho de maíz, su cuerpo, su sangre, su energía. Los dioses del maíz eran invocados en cada siembra y en cada cosecha. Con danzas y cantos, los totonacas pedían que la semilla germinara, que creciera fuerte y que alimentara a las familias. El ciclo agrícola era un reflejo del ciclo humano: nacer, crecer, dar fruto y finalmente volver a la tierra. Junto al maíz, los dioses de la fertilidad protegían la continuidad de la vida, no solo la de los campos, sino también la de las familias y la comunidad. El amor, el nacimiento de los hijos y la abundancia estaban bajo su mirada protectora. Para los totonacas, la muerte no era un final, sino una transformación. El espíritu humano descendía al inframundo, un lugar profundo y misterioso, donde residían los señores de la muerte. Allí, en la oscuridad, el alma emprendía un viaje de aprendizaje, para después renacer en la memoria de los vivos o en los ciclos de la naturaleza. Los dioses de la muerte eran temidos y respetados, pero también eran parte de un orden sagrado. Sin ellos, la vida no tendría continuidad. En el cielo, los totonacas reconocían a sus guías eternos. El sol, fuente de calor y energía, era un dios vital. Representaba la fuerza, el movimiento y el poder que hacía crecer al maíz. Cada amanecer era una bendición, cada ocaso, un recordatorio del ciclo que nunca se detenía. La luna, con sus fases, regulaba la siembra y los rituales. Era vista como una madre protectora, vinculada al agua,
a la fertilidad y a la feminidad. Las estrellas, en su manto nocturno, eran señales de los dioses. Con ellas, los totonacas marcaban los calendarios y entendían el tiempo. El universo era un libro abierto, y cada constelación una palabra escrita por lo divino. Para hablar con sus dioses, los totonacas realizaban rituales profundos. El fuego que ascendía al cielo como mensaje de los hombres hacia lo divino, el copal, cuyo humo perfumado se elevaba llevando plegarias, la danza, que representaba los movimientos del cosmos, el juego de pelota, un rito sagrado que simbolizaba la lucha entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. Cada acto ritual tenía un eco espiritual. No era solo movimiento, no era solo sonido, era comunicación con lo invisible. La mitología totonaca nos revela un mundo donde la vida y la muerte, el trueno y la calma, el sol y la luna eran parte de una misma danza cósmica. Un mundo donde los dioses habitaban en las montañas, en las nubes, en el maíz y en la vainilla. Imagina por un momento estar en medio del Totonacapan. Al caer la tarde, el cielo se tiñe de naranja y púrpura. En la distancia, un trueno resuena entre las montañas. Es Tajín que habla, el aire huele a copal, a tierra húmeda y a vainilla. La gente danza en círculo. Sus voces suaves se confunden con el viento. Ese es el mundo sagrado de los totonacas. Un mundo que no se extinguió con el tiempo, porque aún hoy, en las danzas del volador, en las fiestas de Papantla y en la memoria de su gente, resuena la voz de sus dioses antiguos. Y así suavemente cerramos este capítulo. La mitología totonaca no es solo un recuerdo del pasado, es un susurro que todavía vive en el presente, invitándonos a ver el universo como lo hicieron ellos, un todo sagrado y eterno. Capítulo 4. La ciudad sagrada de El Tajín, en lo profundo de las tierras de la actual Veracruz, donde la selva cubre con su manto verde cada rincón, emerge silenciosa la antigua ciudad de El Tajín, uno de los centros ceremoniales más misteriosos y bellos de Mesoamérica. Sus piedras, gastadas por el tiempo y la lluvia, guardan aún la memoria de un pueblo que supo transformar la tierra en símbolo y la arquitectura en plegaria. Los totonacas levantaron El Tajín no solo como una ciudad, sino como un lugar de encuentro entre el hombre y los dioses. Aquí, cada muro, cada plaza y cada escalón fueron concebidos con un propósito espiritual. El Tajín no fue una urbe común, fue un calendario de piedra, un santuario abierto al cielo, un reflejo del cosmos en la tierra. El edificio más famoso y enigmático de la ciudad es la pirámide de los nichos. Su estructura escalonada está decorada con 365 huecos perfectamente tallados, uno por cada día del año solar. Estos nichos no eran simples adornos, eran un sistema de medición del tiempo, un calendario cósmico que recordaba a todos que la vida estaba regida por ciclos sagrados. Cuando el sol ascendía en el horizonte y sus rayos golpeaban la piedra, los nichos proyectaban sombras que iban cambiando con el paso de las horas y de las estaciones. Era como si la pirámide hablara el lenguaje del tiempo. Los sacerdotes totonacas podían leer en esas sombras los momentos propicios para sembrar, para realizar rituales y para honrar a los dioses. Los muros de la pirámide, cubiertos en su tiempo con estuco pintado de colores intensos, habrían brillado como un faro en medio de la selva. Rojo, azul y blanco resaltaban cada nicho, convirtiendo la estructura en una ofrenda visual al sol y al trueno. El Tajín destaca también por su impresionante número de canchas de juego de pelota. Se han encontrado más de 20, la mayor concentración en toda Mesoamérica. Esto demuestra que el juego no era un simple pasatiempo, sino un elemento central en la vida espiritual y política de los totonacas. En este juego, dos equipos se enfrentaban con una pelota de hule, golpeándola con las caderas, los codos o los muslos. Pero lo que ocurría en el campo no era solo deporte.
representaba la eterna lucha entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. Los muros de las canchas muestran relieves detallados donde se aprecian jugadores en pleno movimiento, sacerdotes observando el ritual y escenas de sacrificio, porque en ocasiones el juego terminaba con la entrega de sangre a los dioses, un recordatorio de que la vida debía renovarse constantemente para que el universo siguiera en equilibrio. Los espectadores no eran simples testigos. Al mirar el juego, participaban de un drama cósmico. Cada punto, cada movimiento de la pelota tenía un significado profundo en la relación entre los hombres y el universo. El Tajín estaba organizado en complejos arquitectónicos conectados por plazas abiertas y pasajes ceremoniales. En el conjunto de las columnas se hallan edificios decorados con relieves donde aparecen deidades, sacerdotes y símbolos del trueno. Las columnas, cubiertas de imágenes talladas, narraban historias sagradas que hablaban de la fertilidad, la guerra y la vida ritual. El conjunto de los edificios rodeaba plazas donde se realizaban ceremonias públicas. Cada estructura estaba orientada de acuerdo con los puntos cardinales y con el movimiento del sol, reforzando la idea de que la ciudad entera era un calendario monumental. En sus muros se pueden ver representaciones de guerreros, danzantes, animales míticos y símbolos relacionados con la lluvia y la fertilidad. El trueno, encarnado en la figura de Tajín, el dios supremo de la tormenta, era el protagonista invisible de la ciudad. Cada templo, cada juego y cada ritual buscaba su favor. La ubicación de El Tajín no fue casualidad. Los totonacas eligieron una zona donde el clima era húmedo y lluvioso, ideal para la agricultura del maíz, el frijol y la vainilla, pero esa misma naturaleza era impredecible. La lluvia podía ser bendición o castigo, y los rayos podían fertilizar la tierra o destruir las cosechas. Por eso, el Tajín fue concebido como un gran santuario para invocar el equilibrio. Los rituales aseguraban la llegada de las lluvias, el crecimiento del maíz y la protección contra desastres. La ciudad entera funcionaba como un puente entre la tierra fértil del Totonacapan y los dioses que habitaban en el cielo y en las montañas. Con el tiempo, el Tajín fue cubierto por la selva. Los templos quedaron ocultos bajo la tierra y los árboles, como si la naturaleza quisiera custodiar sus secretos, pero aún así, la ciudad nunca dejó de respirar. Hoy, al caminar por sus plazas silenciosas, se puede sentir todavía la fuerza de lo sagrado. La pirámide de los nichos sigue marcando los ciclos del tiempo. Las canchas de pelota siguen contando historias de luchas cósmicas, y los relieves continúan susurrando plegarias a los dioses del trueno y la lluvia. El Tajín no es solo una ruina arqueológica. Es un eco de un pueblo que supo unir el tiempo, la naturaleza y lo divino en una obra de piedra. Imagínate por un momento en el corazón de El Tajín. Al caer la tarde, la selva guarda silencio, y el último rayo de sol ilumina los nichos de la pirámide. Un viento suave recorre las plazas vacías, y en ese instante parece que las piedras respiran. El Tajín no fue solo una ciudad. Fue un calendario, un santuario y un poema de piedra dedicado al cosmos. En cada muro permanece la huella de un pueblo que nunca dejó de mirar al cielo en busca de respuestas. Capítulo 5. La vida cotidiana en el Totonacapan. La grandeza de un pueblo no siempre se mide en sus templos o en sus dioses, sino en el pulso tranquilo de la vida diaria. En el Totonacapan, más allá de las pirámides y los rituales solemnes, la existencia de cada hombre, mujer y niño estaba marcada por el maíz, por la comunidad y por el equilibrio con la naturaleza. Adentrarse en la vida cotidiana de los totonacas es escuchar el latido de un pueblo que supo convertir lo simple en sagrado. La mesa totonaca giraba alrededor de un alimento esencial. El maíz no era solo comida, era la base de su identidad.
De él nacían las tortillas que se cocinaban en comales de barro, los tamales envueltos en hojas de maíz y el atole caliente que acompañaba las mañanas y los rituales. Junto al maíz aparecían el frijol y la calabaza, que no solo enriquecían la dieta, sino que también eran compañeros inseparables en la siembra. Juntos crecían, juntos se protegían, juntos alimentaban. El chile aportaba fuerza y sabor, mientras que el cacao era usado en bebidas rituales, mezclado con especias para energizar el cuerpo y acercar el espíritu a los dioses. Y como un tesoro único del Totonacapan, estaba la vainilla. No solo endulzaba la comida y perfumaba las bebidas, sino que también formaba parte de las ofrendas religiosas. Los totonacas fueron los primeros en cultivar esta orquídea, y para ellos su aroma era un puente con lo divino. La caza y la pesca complementaban la dieta. Venados, aves, conejos, peces y mariscos llegaban a las mesas, siempre en equilibrio, siempre con respeto hacia la naturaleza que lo daba todo. La organización social era sencilla pero profundamente comunitaria. Los hombres se ocupaban principalmente de la agricultura, la caza, la pesca y la construcción. Eran quienes sembraban el maíz, cuidaban los campos y levantaban las casas y templos. Las mujeres tenían un papel vital, además de criar a los hijos. Se dedicaban a la preparación de los alimentos, al tejido de telas y al cuidado de los huertos familiares. Eran también guardianas de las tradiciones, pues a través de los cantos y relatos transmitían la memoria ancestral a los más pequeños. Los niños aprendían desde temprana edad las labores de sus padres. Los varones acompañaban a los hombres al campo o a la pesca, mientras que las niñas aprendían de sus madres el arte de la cocina, el tejido y la recolección. El juego era parte del aprendizaje, pues en cada risa y en cada carrera por los campos se escondía el futuro del pueblo. La comunidad era la base de todo. No existía el individuo aislado. Cada familia era parte de un engranaje mayor. Las decisiones se tomaban en conjunto. Las fiestas se celebraban en común, y el bienestar del pueblo estaba siempre por encima de lo personal. La vestimenta totonaca estaba hecha con fibras vegetales y algodón que ellos mismos cultivaban. Hilaban y teñían con tintes naturales. Los hombres usaban taparrabos sencillos y mantas cortas atadas al cuerpo. En ocasiones especiales, se adornaban con penachos de plumas, collares de jade o conchas marinas. Las mujeres vestían faldas largas y blusas bordadas con colores vivos. El bordado no era solo adorno, cada diseño tenía un significado simbólico, un diálogo con la naturaleza o con los dioses. También usaban huipiles decorados, cinturones tejidos y adornos en el cabello. El cuerpo mismo era un lienzo. Tanto hombres como mujeres practicaban la pintura corporal con pigmentos rojos, negros y azules, usados en rituales o celebraciones. Los tatuajes y las perforaciones en nariz, orejas y labios también formaban parte de su identidad estética y espiritual. Los totonacas fueron maestros en el arte de la cerámica, la piedra y la madera. En sus manos, lo cotidiano se volvía bello. Con barro moldeaban vasijas, platos y comales para cocinar. Muchos llevaban decoraciones con figuras geométricas o motivos de la naturaleza. Con piedra tallaban esculturas y relieves que representaban dioses, animales y escenas de la vida. Con madera y fibras vegetales elaboraban canastos, esteras y utensilios de uso diario. El arte no era un lujo, sino una forma de habitar el mundo. Cada objeto, por sencillo que pareciera, llevaba en sí la marca de lo sagrado. Un cántaro no era solo un recipiente de agua, era un símbolo de abundancia. Una prenda bordada no era solo ropa, era la expresión de un cosmos lleno de colores y significados. La vida cotidiana en el Totonacapan era un equilibrio constante entre lo práctico y lo espiritual. En la siembra del maíz había un rito, en la preparación de una tortilla, un acto sagrado, en el tejido de una blusa, un símbolo del universo. Imagina, por un momento,
Una aldea totónaca al amanecer. El humo se eleva suavemente de los fogones. El aire huele a maíz recién cocido y a hierbas silvestres. Los hombres caminan hacia los campos. Las mujeres tejen y conversan. Los niños ríen corriendo entre las casas de palma y barro. Nada es grandioso a primera vista, pero todo está lleno de sentido. Cada gesto, cada sonido, cada alimento era parte de una vida conectada con la naturaleza y con los dioses. Así era la vida cotidiana en el Totonacapan, sencilla en apariencia, profunda en esencia, tan rica y sagrada como las grandes pirámides de piedra que aún hoy se alzan en la selva. Capítulo 6. El ritual del volador en el corazón del Totonacapan. Entre montañas cubiertas de neblina y selvas húmedas, nació uno de los rituales más bellos y enigmáticos de toda Mesoamérica. El ritual del volador, un acto que no solo era danza ni espectáculo, sino una plegaria en movimiento, un puente entre la tierra y el cielo, una invocación a la fertilidad y al orden cósmico. Hasta hoy, más de 1000 años después, este rito continúa vivo en Papantla y en pueblos totonacas, como si el tiempo no hubiera logrado apagar el vuelo de aquellos hombres que se lanzan desde lo alto para hablar con los dioses. Los ancianos cuentan que el ritual nació en un tiempo de sequías, cuando la tierra estaba árida, el maíz no germinaba, y los hombres temían que la vida desapareciera. Los sabios de la comunidad decidieron crear una danza que pudiera atraer de nuevo la lluvia, reconciliar a los hombres con los dioses y restaurar el equilibrio del mundo. Seleccionaron a 5 hombres puros, consagrados al ritual. Ellos cortaron un árbol alto, fuerte y recto, que representaría el eje del universo, el árbol sagrado que une el cielo, la tierra y el inframundo. Tras ceremonias de permiso a la naturaleza, el tronco fue colocado en el centro de la plaza, y desde su cima comenzó la danza que uniría lo humano y lo divino. Así nació el volador, un ritual que con el paso de los siglos se convirtió en símbolo de identidad totonaca. El ritual está cargado de significados. El poste central, alto y majestuoso, es el Axis Mundi, el eje del mundo, la columna invisible que conecta los 3 niveles del universo. El cielo donde habitan los dioses, la tierra donde viven los hombres y el inframundo donde descansan los ancestros. Los 5 participantes representan los elementos y las fuerzas de la naturaleza. 4 voladores que descienden, asociados a los puntos cardinales, los vientos y la fertilidad de la tierra. Un caporal que permanece en la cima, vestido de colores brillantes, tocando una flauta y un tambor. Él simboliza al sol, que desde lo alto guía el ciclo del universo y mantiene el orden de la vida. El vuelo de los voladores es un acto de entrega. Al lanzarse desde lo alto, girando lentamente con las cuerdas, imitan el descenso de la lluvia desde el cielo, la semilla que cae a la tierra, el ciclo eterno de muerte y renacimiento. Cada uno da 13 vueltas alrededor del poste. Entre los 4 voladores completan 52 vueltas, número sagrado que corresponde al ciclo completo del calendario mesoamericano, la unión del calendario solar de 365 días con el ritual de 260 días. Al completar esas vueltas, el tiempo se renueva, el cosmos vuelve a su equilibrio. El caporal desde lo alto del poste toca una flauta de carrizo y un pequeño tambor de 2 tonos. La flauta imita el canto de las aves y el silbido del viento. El tambor marca el latido de la tierra. Juntos crean una melodía suave y repetitiva que acompaña el descenso de los voladores. La vestimenta es igualmente simbólica. El rojo de los pantalones representa la sangre y la vida. El blanco de las camisas habla de la pureza. El tocado de plumas recuerda al quetzal y a las aves sagradas del cielo. Los listones de colores que cuelgan del traje evocan los rayos del sol, el arco iris y las lluvias que fecundan la tierra. Al verlos descender, girando lentamente con los brazos extendidos,
Pareciera que se transforman en aves humanas, en mensajeros que vuelan entre el cielo y la tierra, llevando la voz de su pueblo a los dioses. Aunque han pasado siglos, el ritual del volador sigue vivo. En Papantla, Veracruz, los totonacas lo practican como lo hicieron sus ancestros, manteniendo intacta su esencia. Desde 2009 fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, un reconocimiento que protege su valor histórico y espiritual. Hoy, cuando un turista contempla el vuelo de los voladores, tal vez piense que es solo un espectáculo, pero para los totonacas sigue siendo un acto sagrado, una oración que pide equilibrio, lluvia, fertilidad y vida. En cada giro en el aire resuena la memoria de sus ancestros, en cada nota de la flauta vuela el eco de la naturaleza, y en cada descenso el universo se renueva una vez más. El ritual del volador es una danza entre el hombre y el cosmos. No es un salto al vacío, sino un vuelo hacia lo eterno. Es la semilla que cae y germina, la lluvia que desciende y fecunda, la vida que muere y renace en un ciclo sin fin. Si cierras los ojos e imaginas la escena, verás el poste alto recortado contra el cielo azul, escucharás la flauta que canta como un ave, y el tambor que late como el corazón de la tierra. Verás a los voladores descender lentamente, girando como hojas que caen en espiral, como gotas de agua que regresan al suelo. En ese instante comprenderás que no estás viendo un ritual cualquiera, sino el reflejo de una cosmovisión profunda, de un pueblo que nunca olvidó que el hombre, la naturaleza y los dioses forman parte de un mismo tejido sagrado. El vuelo de los voladores es, en realidad, el vuelo de la vida misma. Capítulo 7. Totonacas y el Imperio Mexica. El Totonacapan, fértil y sagrado, no siempre fue un territorio en calma. La vida cotidiana del pueblo totonaca, marcada por el maíz, los rituales y la danza de los dioses, se vio interrumpida por la sombra de un poder que se alzaba desde el altiplano central, el Imperio Mexica. Desde Tenochtitlán, los señores aztecas extendieron su dominio con fuerza militar, redes comerciales y un sistema de tributos que alcanzó hasta las costas del Golfo de México. Y entre los pueblos sometidos, los totonacas ocuparon un lugar importante. Los mexicas, en su expansión, llegaron al Totonacapan con la mirada puesta en sus riquezas. El clima húmedo y fértil producía abundantes cosechas, y de sus tierras salían productos codiciados: vainilla, algodón, chile, miel, cacao, plumas exóticas y artesanías finas. Para los totonacas, la llegada del imperio significó la obligación de entregar tributos constantes. Cada luna, caravanas cargadas con bienes salían de Papantla, Zempoala y otras ciudades rumbo a Tenochtitlán. La vainilla, en especial, se convirtió en un tributo de lujo que los mexicas usaban en bebidas rituales junto al cacao, símbolo de prestigio y poder. Pero no eran solo bienes materiales, los mexicas exigían también tributo humano. Hombres y mujeres que serían llevados como sirvientes o destinados a los sacrificios en honor a los dioses aztecas. Este peso resultaba insoportable para las comunidades del Totonacapan. El sometimiento no era únicamente económico, era también político y cultural. Los mexicas imponían su presencia en los mercados, controlaban las rutas de comercio y vigilaban de cerca a los gobernantes locales. Aunque los totonacas mantenían sus tradiciones, vivían bajo una constante presión. Con el paso de los años, el resentimiento creció. Los totonacas, orgullosos de su cultura y guardianes de sus dioses, se sentían atrapados bajo el yugo mexica. Cada tributo entregado, cada vida arrebatada para los sacrificios en Tenochtitlán, era una herida que alimentaba la memoria colectiva. En las plazas de sus ciudades se hablaba en voz baja del peso de la opresión.
Los ancianos recordaban tiempos en los que los totonacas eran libres y cuidaban su tierra sin temor. Esa nostalgia se transformó en deseo de liberación, aunque todavía no había llegado la oportunidad de rebelarse. El año 1519 trajo un cambio inesperado. Por las costas del Golfo llegaron Hernán Cortés y sus hombres, un grupo reducido de españoles que buscaba alianzas para enfrentarse al poderoso imperio mexica, los totonacas. Al encontrarse con estos extranjeros, vieron más que armas y armaduras, vieron la posibilidad de romper las cadenas que los unían a Tenochtitlán, la ciudad de Zempoala, una de las más importantes del Totonacapan. Fue escenario del encuentro decisivo. Allí, los gobernantes totonacas escucharon las palabras de Cortés, que prometía apoyo contra los mexicas. Los líderes, cargados de resentimiento y cansancio, decidieron unirse a él. Así nació una alianza inesperada. Los totonacas, herederos del maíz y la vainilla, se unieron a los españoles para luchar contra el imperio que los había sometido durante décadas. La alianza fue vista como un camino hacia la libertad. Los totonacas ofrecieron a Cortés miles de guerreros, conocedores de la tierra, expertos en las selvas y en los campos de batalla. Sus ejércitos marcharon junto a los españoles y se convirtieron en una fuerza clave en la caída de Tenochtitlán, pero la historia, como siempre, fue ambigua. Al liberarse del dominio mexica, los totonacas entraron en una nueva dependencia, la de los conquistadores europeos. Cambiaron un yugo por otro, tal vez más sutil al inicio, pero igual de profundo en sus consecuencias. La evangelización, el mestizaje y la colonización transformarían su mundo para siempre. Lo que comenzó como un acto de esperanza se convirtió con el tiempo en otro proceso de sometimiento. Los totonacas vivieron bajo la sombra del imperio mexica, cargando tributos y ofreciendo vidas a los dioses ajenos. Cuando la oportunidad apareció, eligieron la alianza, que parecía abrirles las puertas de la libertad, y en ese cruce de caminos quedó marcada su historia, entre la resistencia y la dependencia, entre la memoria de su pasado y la transformación de su futuro. Imagina por un momento la plaza de Zempoala, en aquel año 1519, los gobernantes totonacas deliberando, la multitud expectante, y al fondo los españoles con sus armas brillando bajo el sol. Era un instante de tensión, de miedo, pero también de esperanza, un instante que cambiaría el destino no solo del Totonacapan, sino de todo un continente. Así, entre el peso del tributo y el vuelo de la esperanza, los totonacas dejaron su huella en la gran trama de la historia mesoamericana. Capítulo 8. Los totonacas y la llegada de los españoles. El año 1519 marcó un antes y un después en la historia del Totonacapan. Las costas del Golfo de México fueron testigos de un acontecimiento que cambiaría para siempre el destino de los pueblos mesoamericanos, la llegada de los españoles, encabezados por Hernán Cortés. Para los totonacas, cansados del sometimiento mexica y deseosos de recuperar su libertad, aquellos hombres extraños, con piel clara, armas de hierro y animales desconocidos, no eran solo forasteros, eran la oportunidad de romper las cadenas que durante años los habían atado a Tenochtitlán. Cuando los barcos españoles desembarcaron en la costa, la sorpresa fue absoluta. Los totonacas, acostumbrados al comercio y al contacto con otros pueblos mesoamericanos, jamás habían visto embarcaciones tan grandes, ni hombres vestidos con metal. Tampoco habían visto animales como los caballos, que parecían criaturas mitológicas salidas de las historias de los abuelos. Al inicio hubo temor. ¿Eran enviados de los dioses? ¿Eran una amenaza o un anuncio del destino? Pero la respuesta llegó pronto. Los españoles no venían como mensajeros divinos, sino como guerreros y estrategas que buscaban alianzas para enfrentarse al poderoso imperio mexica. El primer contacto profundo entre totonacas y españoles ocurrió en Zempoala, una de las ciudades más importantes del Totonacapan. Zempoala, la ciudad de los 20 ríos, era un centro próspero, con amplias plazas, templos, mercados y una población numerosa.
estaba gobernada por un cacique que sufría, como todo su pueblo, el peso insoportable de los tributos exigidos por los mexicas. Cada luna, caravanas cargadas de maíz, miel, algodón, vainilla, plumas y hasta hombres y mujeres para el sacrificio partían rumbo a Tenochtitlán. El descontento hervía en silencio, pero nadie se atrevía a desafiar al imperio más poderoso de Mesoamérica. Cuando los españoles llegaron, el cacique vio en ellos una fuerza inesperada, capaz de convertirse en aliados contra sus opresores. Hernán Cortés comprendió rápidamente el resentimiento que los totonacas guardaban hacia los mexicas. Con astucia, prometió lo que más deseaban: liberación del yugo azteca. La alianza se selló en Zempoala. Los totonacas ofrecieron alimentos, refugio y, lo más importante, hombres para la guerra. Miles de guerreros totonacas se unieron a los españoles, aportando un conocimiento profundo del territorio, de los caminos, de las tácticas mesoamericanas y de las debilidades del imperio mexica. Por primera vez en generaciones, los totonacas sintieron que podían enfrentarse a Tenochtitlán. La esperanza de liberación era más fuerte que el miedo a lo desconocido. Con el apoyo de los totonacas, Cortés marchó hacia el centro de México. En cada enfrentamiento, los guerreros del Totonacapan lucharon con valor, convencidos de que peleaban por su libertad. No eran simples aliados, eran la base numérica y estratégica del ejército de Cortés. Las crónicas señalan que sin los miles de hombres aportados por Zempoala y los pueblos totonacas, la conquista habría sido imposible. Los españoles eran pocos, los totonacas, en cambio, eran legión. Juntos avanzaron hacia Tlaxcala, hacia Cholula y finalmente hacia Tenochtitlán. En cada paso, la alianza se consolidaba, pero también crecía la dependencia hacia aquellos hombres extraños que pronto se revelarían no como libertadores, sino como nuevos dominadores. La caída de Tenochtitlán en 1521 fue vista por los totonacas como una victoria largamente esperada. El imperio que los había sometido durante generaciones había desaparecido. Los tributos, los sacrificios y las imposiciones mexicas eran cosa del pasado, pero la libertad fue breve. En lugar de recuperar su autonomía, los totonacas quedaron bajo la nueva autoridad de los conquistadores españoles y de la corona. La evangelización comenzó a transformar sus costumbres, los templos fueron derribados o reutilizados, y poco a poco la organización tradicional fue sustituida por el sistema colonial. Lo que había nacido como una alianza para liberarse de un opresor se convirtió en el inicio de una nueva forma de dependencia, más profunda y duradera. La historia de los totonacas y la llegada de los españoles es un relato de esperanza y contradicción. Un pueblo cansado del peso de los mexicas vio en los forasteros una salida, un respiro, una oportunidad de renacer, y en ese instante, en las plazas de Zempoala, tomaron una decisión que marcaría no solo su destino, sino el de toda Mesoamérica. Imagina la escena: los gobernantes reunidos, el pueblo expectante, los españoles observando con sus armaduras brillando bajo el sol, y el murmullo de la gente que sueña con la libertad. Era un momento decisivo, un cruce de caminos en el que la esperanza se mezclaba con el riesgo. Así, los totonacas se convirtieron en aliados de Cortés, protagonistas silenciosos de la caída del imperio mexica. Su participación fue decisiva, pero también trajo consigo un nuevo orden que cambiaría para siempre la forma en que miraban el cielo, la tierra y su propio destino. Capítulo 9. La colonia, resistencia y transformación. Tras la caída de Tenochtitlán en 1521, el mapa del mundo mesoamericano se transformó de manera irreversible. Los totonacas, que habían sido aliados de los españoles en la conquista, esperaban que aquel pacto les devolviera la libertad perdida bajo el imperio mexica.
Sin embargo, pronto descubrieron que el precio de esa alianza sería alto, cambiaron un dominio por otro, y el nuevo orden colonial trajo consigo profundos cambios en su vida, en su fe y en su identidad. Uno de los primeros cambios llegó con la evangelización. Los frailes franciscanos, dominicos y agustinos se establecieron en el Totonacapan para convertir a la población al cristianismo. En las plazas donde antes se alzaban templos dedicados a Tajín o al dios del maíz, comenzaron a levantarse iglesias y conventos. Los antiguos rituales fueron perseguidos, el humo del copal fue sustituido por el incienso, y las danzas sagradas fueron transformadas en festividades ligadas a santos católicos. Sin embargo, los totonacas no olvidaron sus raíces. Muchos de sus antiguos símbolos sobrevivieron ocultos, disfrazados en las nuevas prácticas. Detrás de la Virgen reconocían a la Madre Tierra. Detrás de los santos veían ecos de sus viejos dioses. Así nació una espiritualidad mestiza, donde lo indígena y lo cristiano convivían en un mismo corazón. Con la llegada de los españoles también comenzó el mestizaje. El encuentro de dos mundos se reflejó en la mezcla de sangres, lenguas y costumbres. Los hijos mestizos crecieron entre dos tradiciones, la herencia totonaca y la influencia europea. En la cocina, el maíz y el chile se unieron con nuevos ingredientes traídos del otro lado del océano, como el trigo, la caña de azúcar y el cerdo. En la vestimenta, los huipiles bordados comenzaron a convivir con telas y cortes europeos. El mestizaje no fue solo biológico ni material, sino también cultural. Poco a poco, la lengua totonaca compartió espacio con el castellano, y las narraciones antiguas se entrelazaron con los relatos bíblicos. Con el sistema colonial, los totonacas perdieron la autonomía que habían conservado durante siglos. Las tierras comunales fueron repartidas bajo el sistema de encomiendas, y muchas comunidades quedaron obligadas a trabajar para encomenderos españoles. Los tributos no desaparecieron, cambiaron de forma. Ahora eran exigidos en moneda, en productos agrícolas o en trabajo forzado. La organización comunitaria también fue alterada. Los antiguos caciques se convirtieron en intermediarios entre los pueblos y las autoridades coloniales, lo que debilitó la estructura política tradicional. Las grandes ciudades, como Zempoala, fueron abandonadas o reducidas a pueblos pequeños. La población disminuyó drásticamente, no solo por el trabajo forzado, sino también por las epidemias que trajeron los europeos, viruela, sarampión y otras enfermedades desconocidas que diezmaron a miles de personas. A pesar de la presión, los totonacas no dejaron morir su cultura. Muchos rituales continuaron practicándose en secreto, en cuevas, montañas o espacios apartados. Las danzas, la música y las fiestas fueron adaptadas para que parecieran cristianas, pero en su esencia guardaban la memoria de los dioses antiguos. La lengua totonaca sobrevivió, transmitida de padres a hijos, como un hilo de resistencia. La memoria de los abuelos siguió narrando mitos y leyendas, manteniendo vivo el orgullo de pertenecer a un pueblo milenario. La fiesta del volador, aunque perseguida en algunos periodos, logró mantenerse viva, y con el tiempo se transformó en un símbolo de identidad y resistencia cultural. La época colonial para los totonacas fue un tiempo de pérdidas y transformaciones. Perdieron su autonomía política y muchas de sus tierras, vieron cómo sus templos eran destruidos y cómo su mundo espiritual era reemplazado por nuevas creencias, pero también resistieron, se adaptaron y encontraron formas de mantener encendida la llama de su identidad. El Totonacapan no desapareció, se transformó. Bajo la cruz de las iglesias seguía latiendo el corazón del maíz. En las fiestas cristianas seguían danzando los ecos de los dioses antiguos, y en cada generación el recuerdo de los ancestros se mantuvo vivo, esperando el momento de volver a florecer. Imagina, al caer la tarde, un pueblo totonaca en la época colonial. La campana de la iglesia suena para llamar a misa, mientras en los hogares el maíz sigue cociéndose en los fogones y el aroma de la vainilla llena el aire. Afuera,
En silencio, un grupo de ancianos cuenta a los niños las historias de Tajín y del origen del maíz. Es en esa doble vida, entre lo impuesto y lo heredado, donde se forjó la resistencia y la transformación de los totonacas. Capítulo 10. La herencia viva de los totonacas. La historia de los totonacas no terminó con la colonia, ni con la llegada del mestizaje, ni con la pérdida de sus antiguas ciudades. Su voz no se apagó bajo las piedras de El Tajín, ni se borró con la cruz levantada en sus pueblos. Al contrario, sobrevivió, se transformó, y aún hoy late en cada rincón del Totonacapán, en cada fiesta, en cada plato de comida, en cada palabra pronunciada en su lengua ancestral. El pueblo totonaca sigue vivo. Si existe un lugar que resume la herencia totonaca, ese es Papantla, en Veracruz. Allí, las calles empedradas, las plazas llenas de vida, y los aromas que salen de las cocinas guardan siglos de historia. Papantla es conocida como la ciudad que perfuma el mundo, por la vainilla que los totonacas domesticaron, y que hasta hoy se cultiva con orgullo. En sus mercados, los vendedores ofrecen racimos de vainilla junto a tamales, atoles y frutas tropicales. En sus fiestas, la música de violines, guitarras y jarana se mezcla con los sones y huapangos, creando una identidad musical que combina lo antiguo con lo mestizo. Papantla no es solo una ciudad, es un testimonio vivo de la resistencia y la creatividad totonaca. La comida totonaca es una memoria comestible del pasado. El maíz sigue siendo el corazón de la mesa. Tortillas calientes, tamales rellenos, gorditas y atoles que se preparan en cada hogar. El zacahuil, un enorme tamal comunitario cocido en horno de tierra, continúa siendo símbolo de fiesta y unión. El chile y el achiote dan color y fuerza a los guisos, y la vainilla, cultivada con paciencia en las milpas, sigue endulzando postres, bebidas y ofrendas. Cada receta guarda un pedazo de historia. No es solo alimento, es un puente entre generaciones, un acto de resistencia cultural frente al olvido. La espiritualidad totonaca nunca desapareció. El más famoso de sus rituales, el volador de Papantla, no es solo un atractivo turístico, sino una ceremonia sagrada que mantiene viva la relación entre el hombre, la tierra y el cielo. Cada giro de los voladores es un eco de los antiguos rezos por la lluvia y la fertilidad. Pero no es el único. Las fiestas patronales combinan la devoción cristiana con danzas heredadas de los ancestros. En la danza de los negritos, en la danza del guaguacé o en los hombres tigre, aún resuenan símbolos prehispánicos disfrazados bajo formas coloniales. En las cuevas y montañas del Totonacapan, todavía se realizan rituales a la naturaleza, ofrendas de copal, flores y aguardiente, pidiendo salud, buenas cosechas y equilibrio en la vida. La lengua totonaca sobrevive como un tesoro en riesgo, hablada en comunidades de Veracruz, Puebla y Hidalgo. Cada palabra pronunciada en totonaco es una victoria. Cada palabra pronunciada en totonaco es una victoria contra el olvido. Un recordatorio de que la identidad no muere mientras haya quien la nombre. Las artesanías también son herencia viva, bordados coloridos, máscaras de madera, canastos y figuras talladas que no son solo objetos de venta, sino fragmentos de un mundo simbólico transmitido de generación en generación. Cada bordado cuenta una historia, cada color refleja una cosmovisión, cada pieza es una memoria hecha a mano. La herencia de los totonacas no está encerrada en los museos ni perdida en los libros, está en la vainilla que perfuma el aire de Papantla, en el vuelo sereno de los voladores que giran en el cielo, en las canciones que acompañan las fiestas, en las tortillas que se cuecen al amanecer. El pueblo totonaca sigue hablando, danzando y soñando. Su cultura no es una reliquia, es una semilla que, a pesar de siglos de conquistas, evangelización y modernidad, ha sabido germinar una y otra vez. Imagina por un momento estar en Papantla, al atardecer, en la plaza central,
Un grupo de voladores se prepara para el ritual. El sol se esconde entre tonos dorados y rojos. El aroma de vainilla flota en el aire y la música suave de la flauta y el tambor comienza a elevarse. Los hombres vuelan en espiral hacia la tierra. Mientras el tiempo parece detenerse, ese instante resume la herencia viva de los totonacas. Un pueblo que nunca dejó de mirar al cielo, nunca dejó de honrar la tierra, y que aún hoy nos recuerda que la verdadera grandeza está en vivir en armonía con el universo. Con este capítulo, la serie encuentra su cierre de los orígenes míticos al presente vivo. La historia totonaca nos muestra no solo el pasado de un pueblo, sino también una lección universal de resistencia, memoria y espiritualidad. Capítulo 11. El arte, la música y la danza totonaca. El alma de los pueblos no se guarda solo en templos o en batallas, sino en las expresiones que nacen del corazón, en el Totonacapan. El arte, la música y la danza fueron lenguajes sagrados que unieron a la comunidad y conectaron al hombre con los dioses. La música totonaca era un eco de la naturaleza. Las flautas de carrizo imitaban el canto de las aves y el susurro del viento. Los tambores marcaban el ritmo de la tierra como un latido constante que acompañaba la vida. En cada fiesta, en cada ritual, los sonidos se mezclaban con cantos en lengua totonaca, creando una atmósfera que transformaba lo cotidiano en sagrado. Las danzas no eran mero entretenimiento, eran oraciones en movimiento. La danza de los voladores, la más conocida, pedía lluvia y fertilidad. La danza de los negritos recordaba historias de resistencia y mestizaje. La danza del guaguacé recreaba mitos de la creación y el orden del cosmos. Cada paso, cada giro, cada golpe de pie contra la tierra era un diálogo con lo divino. Los totonacas también expresaron su espiritualidad en la pintura, la cerámica y la escultura. Los murales de El Tajín muestran figuras de dioses, guerreros y sacerdotes en escenas llenas de color. La cerámica, con sus formas y decoraciones, llevaba símbolos de la fertilidad, del maíz y de los astros. El arte no era algo separado de la vida, estaba en cada objeto, en cada prenda, en cada danza. Era la manera en que los totonacas recordaban que todo estaba entrelazado. La tierra, el cielo y el corazón humano. Capítulo 12. El legado de los totonacas en el mundo moderno. La historia de los totonacas no pertenece solo al pasado. Hoy, su herencia cruza fronteras y llega a todo el mundo. El cultivo de la vainilla, domesticada por los totonacas, se expandió a otras regiones del mundo gracias a los colonizadores. Hoy, es uno de los sabores y aromas más apreciados en la gastronomía global. Sin embargo, su origen sigue siendo el Totonacapan, donde la vainilla es más que un ingrediente, es un símbolo de identidad. En 2009, el ritual del volador fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, no solo como una tradición totonaca, sino como un mensaje universal de respeto hacia la naturaleza y de armonía con los ciclos de la vida. Hoy, en escuelas, festivales y centros culturales, los totonacas trabajan para revitalizar su lengua, sus danzas y su cosmovisión. Los jóvenes aprenden a hablar el totonaco, los ancianos enseñan a bordar huipiles y a preparar comidas ancestrales, y en las plazas se siguen celebrando las fiestas con música, danza y rituales que resisten al olvido. El legado de los totonacas no es solo historia, es una lección para el mundo moderno. Nos enseñan que la verdadera grandeza no está en dominar, sino en convivir con la naturaleza, que la vida es un ciclo de reciprocidad, donde lo que damos a la tierra regresa multiplicado. La historia que hemos recorrido no es solo la de un pueblo antiguo, sino la de un espíritu que nunca se rindió, desde los orígenes en el Totonacapan, fértil y sagrado, hasta las ciudades ceremoniales como el Tajín, desde la mitología que hablaba con los truenos y las estrellas,
hasta las danzas que aún hoy siguen tocando el cielo. Los totonacas nos han mostrado una verdad profunda. La vida no se entiende sin la tierra, sin el tiempo y sin la memoria. Vivieron el esplendor de sus dioses, el peso del imperio mexica, la esperanza y la contradicción de la alianza con los españoles, la resistencia en la colonia y la transformación que los llevó hasta nuestros días. Y a pesar de todo, siguen aquí, en la vainilla que perfuma al mundo, en el vuelo sereno de los voladores, en las plazas de Papantla, donde la lengua, la música y la danza aún resuenan. La historia de los totonacas no terminó en el pasado, vive en cada gesto de quienes conservan su herencia, en cada niño que aprende la lengua, en cada fiesta donde la comunidad se reúne, en cada semilla que vuelve a germinar. Cuando mires al cielo y veas girar a los voladores, recuerda que lo que desciende no es solo un cuerpo en movimiento, sino un mensaje milenario. La vida es un ciclo eterno, y nuestro deber es mantenerlo en equilibrio. Así cerramos este viaje, suave como el viento que recorre las montañas del Totonacapán, profundo como la memoria de un pueblo que nunca dejó de soñar. Los totonacas siguen aquí, en la historia y en el presente, recordándonos que vivir en armonía con la naturaleza y con los demás es la mayor ofrenda que podemos entregar al universo.